Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro Durantia. Esta vez estamos en la primera parte, el universo central y los superuniversos. Y estamos a punto de comenzar el documento número 11, la isla eterna del paraíso. De hecho, la pasada sesión pues lo que hicimos fue hacer pues una especie como de resumen de los aspectos que podían interesarnos recordar del prólogo del libro Durantia, que en este serial de espacio sutil de comentarios al libro Durantia se titula Conceptos básicos. Pues bien, hemos hecho la pasada sesión una revisión de aquellas cuestiones que podían sernos de utilidad para ahora empezar a comprender qué es lo que nos va a contar el cuerpo de reveladores de Urantia sobre la isla eterna del paraíso, este centro de todo el espacio-tiempo, pero que no está en el espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Por eso, pues a mí me gusta describirlo como el portal dimensional a el mundo del espíritu, ¿de acuerdo? Es como la unión entre esas primeras fases del yo soy primigenio y esta concreta exploración de la limitación, que es la exploración espaciotemporal, es como el nexo de unión, el tránsito entre uno y otro. Pues bien, vamos a empezar con el prólogo y luego vamos a hablar del epígrafe primero, la morada divina. Entonces, antes de empezar, a mí me gustaría hacer de nuevo un poco de explicación previa sobre lo que vamos a leer aquí, debido a que, como ya sabéis, yo no soy un facilitador del libro Durantia en su pureza, sino lo que pretendo hacer, mi intención es ser un armonizador entre la información del libro Durantia y el resto de las revelaciones espirituales profundas, modernas y contemporáneas. Por lo tanto, el libro Durantia, dado en la década de los 20-30 del siglo pasado, es decir, podría haberse empezado a fraguar el libro Durantia hace ya un siglo, pues lógicamente se entrega a una humanidad que tiene en aquel momento pues una mentalidad aún pues muy concreta, que ya sabemos la que es, la mentalidad previa a la Segunda Guerra Mundial, que no tiene nada que ver con la mentalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial. El que sepa un poco la historia, simplemente no la historia de la humanidad, sino la historia de las revelaciones espirituales, pues se da perfecta cuenta de que empiezan a aparecer con profusión a partir de la década de los 60. ¿Por qué? Pues porque precisamente empezamos a estar ya un poco más preparados, más abiertos, más elevados en conciencia como para recibir una información pues cada vez más compleja, y empezamos a tener un entendimiento más preparado para poder asumir pues conceptos más elevados y más alambicados. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues el libro Durantia, por supuesto, tiene unos conceptos, significados y valores espirituales eternos, pero la forma de contarlo, pues es una forma de contarlo que no es la forma en la que nos cuentan lo mismo en la actualidad. Y por eso pues puede llevar a confusión la lectura literal del libro Durantia con respecto a lo que indudablemente trasluce de fondo. De fondo trasluce indudablemente la misma información que nos dan en la actualidad 100 años más tarde, 100 años en los que la evolución de la humanidad, tanto tecnológica como intelectual, como de conciencia, ha sido extraordinaria, extraordinaria. Y por supuesto, pues las cosas ahora nos las cuentan de una forma bastante diferente en estos años 20, 21, 22, 23 de lo que nos lo contaban en 1920, 1930. Entonces, hecha esta aclaración, que ya no es la primera vez que la hago,
porque, bueno, pues, si algún urantiano puro me escucha, pues se va a dar cuenta de que no explico exactamente lo que dice el libro de Durantia, sino que lo que hago es armonizarlo con esos conceptos, significados y valores más actualizados que nos están dando. Entonces, precisamente, pues este documento 11 de la Isla Eterna del Paraíso es uno de los documentos de Durantia en los que más armonización hay que hacer, porque si no se podría entender de una forma parcial, casi alegórica, y entonces pues es muy conveniente explicar la información que tenemos ahora sobre alguna de las cosas que dice el texto este del documento 11, pues para poder ver más allá, porque podemos ver más allá de lo que veían las personas en 1920, 1930, el público en general, o los allegados un poco pues, a estas cuestiones espirituales profundas, de lo que podemos nosotros entender ahora, que podemos entender muchísimo más. Por lo tanto, procede explicarlo de esa manera armonizada con la información que tenemos más moderna. Pues bien, en ese sentido, una primera cuestión que quiero explicar es algo bastante complejo, pero que yo creo que con esta explicación se va a entender. Esta es una explicación que hemos recibido también por revelación, aunque esta vez no por revelación de entidades súper elevadas como normalmente realizamos con los textos que comentamos en Espacio Sutil, que son entidades súper elevadas, pues los reveladores, Set, la entidad que aquí fue Jesús, Ramta, Quirión, Tobías, en fin, Adamus. Esta información la hemos recibido de entidades muy parecidas a nosotros, más evolucionadas que nosotros, tanto tecnológica como espiritualmente, vecinos nuestros de este sector espaciotemporal, podríamos decir vecinos nuestros de este universo local, y que últimamente están en profusa relación con nosotros, contactándonos y dándonos mucha información, de tal manera que ya es posible incluso realizar un mínimo común múltiplo de toda la información que nos están dando y compararla además con los textos revelados y decir, bueno, en fin, esto no es escuchar al primero que pasa y que des por bueno lo que te dice, no, el ejercicio se puede realizar de contrastar de forma importante lo que nos dicen ahora mismo algunos contactos, podríamos decir que son contactos extraterrestres. Se puede realizar un ejercicio de contraste, se puede realizar una mínima verificación y darse cuenta de que lo que nos dicen coincide perfectamente, armonizándolo con el contenido de los textos revelados que explicamos en Espacio Sutil, pero aportan una visión mucho más adaptada a lo que nosotros podemos comprender ahora mismo. Pues bien, una de las cuestiones que creo que son interesantes de revisar para poder entender lo que vamos a leer hoy de la Isla Eterna del Paraíso es la cuestión de los diferentes niveles de realidad del espacio-tiempo. Los diferentes niveles de realidad del espacio-tiempo y los diferentes niveles de realidad fuera del espacio-tiempo, los puramente espirituales. ¿De acuerdo? Pues para eso, y para no hacerlo muy largo, vamos a empezar directamente con un ejemplo de un viaje que podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra ciudad hasta otra ciudad, pues por ejemplo a 600 kilómetros, ¿no? Pues bien, nosotros en el estado de realidad en el que estamos en un estado de realidad en el que tenemos una ubicación espacial muy concreta y un vehículo denso que hay que ir desplazando en el espacio desde un punto hasta el otro, pues por ejemplo, coges un vehículo y tardas
6 o 7 horas en recorrer esos 600 kilómetros. Es un desplazamiento lineal por la línea recta desde un punto hasta el otro, ¿de acuerdo? Bien. Pues, claro, nosotros tendemos a pensar que este es el único desplazamiento posible en el espacio. Por eso, y bueno, pues también de alguna forma por una programación interesada que nos han impuesto y condicionado a la humanidad, nosotros pensamos que los viajes en el espacio se hacen en naves a velocidades tremendas. Y precisamente, pues la información que hemos recibido ahora mismo, pues nos niega esta cuestión. Los viajes espaciales no se pueden realizar en la tercera densidad, en el nivel físico material de la realidad. No se pueden realizar porque efectivamente las estrellas que vemos en el firmamento se encuentran a años luz. Años luz implica el que tendrías que estar años viajando a el límite de velocidad teórico máximo que establece la ciencia humana para desplazarse por el espacio, que es la velocidad de la luz. Es decir, si un planeta está, pues por ejemplo, una constelación, por ejemplo, las Pléyades, está a 40 años luz, pues tendrías que estar 40 años viajando a la velocidad de la luz. Con lo cual, esos desplazamientos son imposibles, primero, porque la masa, tal como la conocemos, la masa físico-material, la nuestra, no puede viajar a la velocidad de la luz, y segundo, sería absolutamente ridículo el que con los tiempos de las vidas humanas tuvieses que estar años viajando a esa velocidad para llegar a ningún sitio, ¿no? Pues bien, eso dentro de un sistema solar ya es bastante ridículo, aunque bueno, sí puedes estar 2 años viajando de aquí a Marte, si te apetece, desplazándote linealmente, como he dicho, entre 2 puntos, pero realmente lo que nos indican, y nos indican por más de una fuente y fuentes diferentes, es que los viajes, lógicamente, como ya muchas personas que están al tanto de esta información que estamos recibiendo últimamente, los viajes son interdimensionales. Interdimensionales significa que para desplazarte tú te cambias a dimensiones en las cuales la energía tiene una densidad diferente. Por lo tanto, no hay tanta afección de ubicación y tanta afección de densidad, y no hay tanta afección de lo que implica el tiempo y el espacio en la experiencia de la conciencia. Esto, lógicamente, si nosotros estamos en el extremo opuesto del espíritu y el entorno del espíritu es absolutamente carente de espacio, ni de tiempo, ni de materia, ni de forma, nosotros estamos en el extremo opuesto, en el que aquí el espacio y el tiempo, la materia y la forma pesan como una losa en las experiencias de la conciencia. Véase la experiencia humana. Entonces, lo que se hace en los viajes en el espacio y en el tiempo, pero bueno, vamos a hablar primero del espacio. Lo que se hace en los viajes en el espacio es sencillamente cambiar a una densidad, a un nivel dimensional en el que a tu conciencia no le pese tanto el diseño restrictivo y limitativo riguroso de la energía, su densidad, de la forma, ubicación del espacio y del tiempo. Y una vez que pues has conseguido situarte en el destino, pues ya vuelves a bajar a tu dimensión. Es como si subes a la 4, 5, 6D, ahí el desplazamiento no tiene nada que ver, es inmediato, y bajas otra vez a la 3D. Y entonces esa es la forma de desplazarse en el universo. De hecho, nuestros conceptos se quedan muy cortos aún con esta explicación, dado que los viajes espaciales por tecnologías
y conciencias muy avanzadas, tanto científica como espiritualmente, esos viajes se realizan en el espacio-tiempo. No tiene sentido hablar de un viaje en el espacio, porque en cuanto cambias de densidad tienes que meter como variable de tu desplazamiento también el tiempo. Y esto lo vamos a explicar perfectamente. Si tú miras tu habitación ahora mismo, te vas a encontrar con que tiene muchos objetos. Y tú eres uno de ellos. Tú eres una forma de las formas que hay en tu habitación. Pues bien, cada una de esas formas tiene su configuración energética particular. Es una configuración energética que cada forma tiene de promedio entre sus expresiones de los diferentes niveles dimensionales. Una media de configuración energética. Esa media de configuración energética de cada objeto puede llegar a dar una cifra, se puede reducir una cifra. Y todos los objetos de la estancia tienen su cifra de configuración energética, su cifra, cifra que resume pues toda una serie de variables, entre ellas pues la frecuencia vibratoria de las partículas subatómicas de sus átomos. Bien. Pues bien, en esa habitación entonces podemos sacar una cifra promedio de todos los objetos que hay en una habitación. Y esa cifra promedio te da la definición de la energía de esa habitación como promedio de todos los objetos que hay. Bien, pero claro, imagínate que tú estás en un estado emocional a las 8 de la tarde y estás en otro estado emocional a las 8:30. Con lo cual, el número promedio de tus cuerpos energéticos que te define ha cambiado. Con lo cual ha cambiado el número promedio final de la habitación, porque tú eres uno de los objetos de la habitación que hacen media, y si tu número ha cambiado, el número final de la habitación ha cambiado. Con lo cual, esa habitación, con los mismos objetos, no tiene el número resumen o promedio o definitorio de la energía de la habitación a las 8 de la tarde que a las 8:30. No es el mismo. Por lo tanto, esta habitación tiene dos números promedios de definición, compendio o resumen de la energía diferentes en el tiempo. Si eso lo ampliamos de la habitación a cualquier ámbito espacial, cualquier ámbito, pues por ejemplo, el número promedio del planeta Tierra. ¿Cuál es el número promedio del planeta Tierra? La media de todos los objetos y conciencias, al final, tras todo objeto hay conciencia, el número promedio de todas las conciencias, número promedio de la configuración energética de todas las conciencias que hay en el planeta. Pero lógicamente, por la misma razón que habéis entendido que en una habitación no es el mismo a las 8 que a las 8:30, porque tú has cambiado de estado de ánimo y has pensado otras cosas, en el planeta tampoco es el mismo en el año 2000 que en el año 2023, que en el año 2023 en enero a las 7:15 que en enero a las 7:30. Con lo cual, cada punto del espacio tiene una cifra final. Claro, esa cifra tú ponle, pues sea cual sea la cifra, en hercios, imagínate, métele 300 decimales. Métele 300 decimales para ser suficientemente precisa como para detectar estos pequeños cambios de frecuencia según entra un objeto u otro en el espacio a medir promedio, o se cambia de estado de ánimo o de pensamientos, o hay unos sucesos u otros en ese espacio en el que se está calculando, por ejemplo, el planeta Tierra. De manera que todo punto del espacio tiene una definición energética, si metes 300 decimales, única, unívoca, única en todo el espacio y además en todo el tiempo. Claro, hablamos de 300 decimales, vete tú a saber, métele 2000 decimales o métele 15.000 decimales, si da igual. Si el caso es que llega un punto en el que
el resumen, la definición energética de un determinado ámbito no es la misma en ningún otro punto del universo ni en ningún otro momento del tiempo. Con lo cual, todo punto del universo o todo ámbito del universo espacial, en cada momento del tiempo, en cada segundo, tiene una dirección energética unívoca. Entonces, lo que nos dicen a partir de esta explicación es que la forma en la que se viaja en el espacio-tiempo, porque cuando viajas en el espacio de forma interdimensional no puedes dejar de viajar en el tiempo, la forma en la que se viaja en el espacio-tiempo es, con una tecnología, por supuesto, muchísimo más avanzada que la nuestra, es a través de mapas no de ubicaciones físicas, sino de direcciones energéticas únicas. Y entonces tú introduces en el aparatito, en vez de en el navegador introducir la dirección de la otra ciudad a la que quieres ir, tú introduces la dirección energética. Y esto es instantáneo. Estás allí, pum, se acabó. Porque, bueno, pues por unos procesos, igual que tú puedes elevarte a la 4D por las noches haciendo un viaje astral y te desplazas del mismo modo instantáneamente, sus naves pueden conseguir, por medio de unos procesos de energía punto cero y conociendo muy bien la geometría toroidal, conseguir realizar un cambio en la frecuencia energética de toda la nave y de todo lo que se encuentra dentro, incluidos cuerpos, y hacerla semejante a la dirección energética de destino en el momento en el que quieren llegar, y por resonancia simplemente ya está. La resonancia implica la atracción, esto es una ley del espíritu, la atracción inevitable entre dos energías de la misma frecuencia vibratoria. Algo de esto ya se ha descubierto en la ciencia humana con el entrelazamiento cuántico. Dos electrones que se les ha juntado y luego, por mucho que se les separe, lo que hace uno lo hace el otro. Eso tiene algo que ver con esta cuestión de la resonancia. Por lo tanto, cuando, según nos cuentan, por varios conductos, estas entidades que nos quieren informar, es otro tipo de revelación, solo que de entidades no tan elevadas espiritualmente, sino más elevadas tecnológicamente y espiritualmente que nosotros, pero no tanto como los reveladores. Pues lo que nos dicen es que ellos sencillamente tienen mapas de direcciones energéticas de todo punto del espacio-tiempo, es decir, de todo punto del espacio y de cada momento del tiempo, de ese punto, cada momento en el tiempo de ese punto. Por lo tanto, ¿qué ocurre si tú vas a viajar entre el punto A y el punto B, dos ciudades que están a 600 kilómetros? Que si lo haces en la tercera densidad, con los cuerpos físicos, nivel físico material, tienes que montarte en un vehículo e irte desplazando linealmente y llevando tu amalgama energética densa, tienes que ir llevándola porque está muy densa y muy ubicada y no tienes más remedio que llevarla de un punto a otro en 7 horas. Vale. Pero imagínate, ahora hemos hablado de cómo se traslada una conciencia en el nivel 1D, 2D o 3D. Da igual, en el 3D. Cómo se traslada de un punto a otro en el espacio, con un desplazamiento de toda esa masa densa hasta el punto de destino. Pero ahora imaginad cómo se desplazaría el espíritu entre el punto A y el B. El espíritu puro fuera del espacio-tiempo. El espíritu puro fuera del espacio-tiempo no tendría que desplazarse,
porque estaría en A, en B y en todo su trayecto a la vez. Fijaos, lo que ha hecho el espíritu para tener experiencia humana es densificarse en un solo punto denso, un cuerpo humano. Pero el estado natural del espíritu es la inubicuidad u omnipresencia, si quieres definirlo desde el punto de vista de este punto denso humano. Omnipresencia en todo el espacio-tiempo. Desde el punto de vista del espíritu es, no, es que yo soy todo. Yo soy el punto A, soy el punto B y soy todos los puntos intermedios entre el A y el B, con lo cual yo no tengo que desplazarme. ¿De acuerdo? El humano sí, el humano tiene que ir, montarse en un vehículo e ir del punto A al punto B. O bajarse a un nivel dimensional en el que ya no haya una ubicuidad y una densidad concretas, sino que el desplazamiento sea muy parecido a casi inmediato, que es como nosotros ahora mismo realizamos los viajes astrales, que no son exactamente inmediatos, pero son casi inmediatos. Bien. Y de hecho muchas veces son inmediatos porque ya ahí se nos queda corta la explicación de las densidades. Tú no vas a una densidad y estás exactamente en esa densidad, sino que ya cuando te has liberado del rigurosísimo diseño físico-material, sobre todo en la Tierra, ya estás, tu conciencia ya se mueve libremente entre las densidades. Entonces puedes ir a nivel del espíritu y reaparecer a nivel humano. Vas a nivel del espíritu en punto A, como el espíritu está en todos los puntos entre el A y el B, luego vuelves a densificarte a nivel humano en el punto D inmediatamente, simultáneamente. Bien. Pues esta es la información sobre cómo se realizan los desplazamientos en el espacio-tiempo, en el universo tal como lo conocemos, en ese universo que vemos de trillones y trillones de galaxias cada vez que enfocamos con nuestros telescopios en un punto nada más de la infinidad de puntos que tiene nuestro cielo. En esa infinidad de puntos que tiene nuestro cielo, pues cuando nos enfocamos en un punto, en un solo punto lejanísimo, vemos trillones y trillones de galaxias. Bueno, el espacio-tiempo es enorme, ya nos lo define el libro de Urantia. El libro de Urantia nos habla de los niveles de realidad y de los niveles dimensionales, pero renuncia a explicarnos cómo se realiza un viaje en el espacio-tiempo, porque no lo entenderíamos en la década de 1920-1930. Eso sí nos lo han explicado ahora, y eso va a servir para que entendamos muchas cosas que se van a decir en este primer epígrafe y en todo el resto del documento. Hemos empleado media hora en esta explicación. Yo la considero bien dada porque, a mí me parece una información impresionante, alucinante, y creo que de por sí es una información muy interesante. Pero vamos a ver si con esta nueva forma de ver algunas cuestiones y con lo que leímos en el prólogo la sesión pasada, dando un vuelo de pájaro sobre algunos conceptos, podemos ya por fin definitivamente empezar a afrontar este documento 11, cuya introducción, que son un par de párrafos, vamos a iniciar y luego pasaremos al epígrafe primero, la morada divina. Pues vamos con la introducción. Documento 11, la isla eterna del paraíso. El paraíso es el centro eterno del universo de los universos y la morada del Padre Universal, del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. Centro eterno. Centro geográfico. El paraíso, isla eterna del paraíso, alrededor el universo central de Agona. Estos están fuera del espacio-tiempo. Más la isla eterna del paraíso. La isla eterna del paraíso, centro, universo central de Agona y 7 superuniversos alrededor. Y luego 4 niveles de formación de futuros superuniversos. Eso es un poco la configuración que nos da muy resumidamente el libro de Urantia de lo que es el espacio-tiempo tal como lo conocemos. Cada uno de estos 7 superuniversos tendría 100.000 universos locales
uno de los 700.000 universos locales totales, 100.000 cada uno de los 7 superuniversos, es nuestro universo local de Nevadon, que es como nuestra galaxia, y nosotros somos un planeta, un escenario dentro de esta galaxia. Con lo cual, la exploración espaciotemporal tiene 10 billones de escenarios habitados hoy, según nos cuenta el libro Durantia. Pues bien, ¿por qué dice que es el centro eterno? Porque está fuera del espacio-tiempo. Algo eterno es algo que no tiene ni principio ni fin, porque no está sujeto al tiempo. Y entonces esa es la razón por la que el paraíso es el centro eterno. Es, en ese sentido, invariable, inmóvil en el espacio e inmutable en el tiempo, porque no está sujeto ni al espacio ni al tiempo. Es un portal dimensional que baja al nivel más elevado de todos o más profundo de todos, como quieras denominarlo, que es el del espíritu, el de yo soy primigenio indiferenciado, el de el todo actualizado y la nada infinitamente potencial. Bueno, pues es un portal dimensional entre esos primeros niveles del espíritu y esta exploración. El paraíso es el centro eterno del universo de los universos y la morada del Padre Universal, del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. Y alguien puede inmediatamente decir, a ver, ¿cómo el Padre Universal, si es omnipresente, lo has explicado con los 2 puntos, si está en todas partes, ¿cómo va a tener su morada en un punto geográfico del espacio-tiempo concreto? Bueno, primero, eso no es un punto geográfico del espacio-tiempo concreto, ese es el portal dimensional. Segundo, el Padre Universal es una de las 7 manifestaciones del yo soy en la exploración espacio-temporal. Y es una manifestación personal y actual. Y como manifestación personal puede perfectamente tener una ubicación de referencia. No una ubicación de referencia como todo actualizado y nada infinitamente potencial, que eso es el estado original primigenio, que efectivamente eso es todo el espacio-tiempo, sino que el aspecto personal puede tener un punto de ubicación en el espacio-tiempo, que ni siquiera lo tiene en el espacio-tiempo, porque lo tiene en el portal dimensional del cual surge luego la limitación de conciencia que genera la apariencia de espacio-tiempo. Ni siquiera está en el espacio-tiempo la morada del Padre, del Hijo y del Espíritu. Bien, en este sentido hay que entender esta afirmación. El paraíso es el centro eterno del universo de los universos y la morada del Padre Universal, del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito y de sus divinos coordinados y asociados, y hay que entenderlo de esta manera. Sus aspectos personales como manifestaciones adaptadas a la inauguración del espacio-tiempo, no en su fase de espíritu absolutamente indiferenciado, ni personal, ni impersonal, ni estático, ni dinámico, ni potencial, ni actual. No, las manifestaciones ya tienen una diferenciación. Por lo tanto, esas manifestaciones sí que pueden tener estas características que está describiendo el libro de Durantia respecto de ese portal dimensional que es la isla eterna del paraíso. Esta isla central es el cuerpo más gigantesco, organizado, de realidad cósmica en todo el universo maestro. ¿Qué quiere decirse? Que de todos los escenarios del espacio-tiempo, la isla eterna del paraíso sería como antecedente causal de todos esos escenarios un cuerpo que en el diseño de cómo se sostienen los escenarios en el espacio-tiempo, diseño al que hemos llamado gravedad, tiene que tener suficiente fuerza atractiva de gravedad como para sostener en el espacio-tiempo todo ese conjunto de escenarios, todo ese conjunto de escenarios esféricos, ¿de acuerdo? Y todo lo que supone la manifestación del pensamiento del espíritu
como energía dentro del espacio-tiempo, que es todos los fenómenos que vemos dimensionales en el espacio y el tiempo. Nosotros vemos con nuestros microscopios los fenómenos dimensionales de la densidad en la que tenemos unos órganos de percepción preparados para ver. Solo vemos pues lo físico material, pero bueno, la Isla Eterna del Paraíso sostiene el gran escenario universal de exploración por el espíritu de la idea de la limitación. Lo sostiene. Por eso, como el libro de Durantia lo va a describir desde un punto de vista tangible, dice que es el cuerpo más gigantesco organizado de realidad cósmica en todo el universo maestro. Porque desde algún punto de vista, para poder sostener el resto de los escenarios girando a su alrededor, tiene que tener unas características concretas que desde el punto de vista físico-material de atracción de gravedad se les podría denominar cuerpo. ¿De acuerdo? Bien. El paraíso es una esfera material, así como también una morada espiritual. Bien, es una esfera material. Oye, ¿cómo que es una esfera material? ¿Es como la Tierra? No. Es la forma de explicarlo del libro de Durantia para que lo entendamos. Pero sí es una forma. Es una forma energética. No es la materia tal como nosotros la conocemos. Dice el libro de Durantia, la composición del paraíso es indefinible e incomprensible. Decimos materia, pues porque tenéis que daros cuenta de que algo hay ahí, algo hay ahí. Dice el libro de Durantia también, los Melquisedec le llaman a eso de que está hecho el paraíso el absolutum. El absolutum, pues es un nombre que se inventan para definir algo que nadie puede comprender de qué está hecho el paraíso. Pero sí tiene una forma y está hecho de eso. Y esa forma permite un juego de interacción con el resto de escenarios del gran escenario universal apto para poder ser el centro de sostención, de sostén de todo el gran escenario universal. Por eso, cada vez que diga esfera material, nosotros vayámonos a pensar, bueno, sí, es una aglomeración de algo que hay ahí. Hay algo ahí que no es lo mismo que si te vas a un punto del espacio que no hay nada. Ahí hay algo, ¿de acuerdo? Y tiene, pues, unas características que hacen que pueda ser el sostén de gravedad de todo el escenario universal. Yo creo que hay que entenderlo así. Bien. Dice, el paraíso es una esfera material, esto es lo que hemos explicado, así como también una morada espiritual. Y volvemos a la de la morada. Es que el aspecto diferenciado personal de las manifestaciones del yo soy pueden tener un enfoque en el gran escenario universal en un punto. Máxime cuando ese punto es el portal dimensional de inauguración entre el entorno puro del espíritu y el entorno espacio-temporal de experimentación. Pues claro que sí, porque no es el espíritu puro en estado primigenio, es ya una manifestación apta para inaugurar esta exploración. Toda la creación inteligente del Padre Universal reside en moradas materiales. Atiéndase a la explicación que hemos dado de la palabra materiales. Por lo tanto, el centro del control absoluto, control, sostén, debe ser también material literal. De alguna manera, el absolutum, que por sus características sostenga todo el juego de las esferas dentro del espacio-tiempo. Nuevamente debe reiterarse que las cosas y los seres espirituales son reales. Yo diría, nuevamente debe reiterarse que todo lo manifestado dentro de la exploración de la limitación del espíritu, cuyos principales elementos de diseño e inaugurales son el espacio y el tiempo, todo responde a una serie de características como es arriba es abajo.
análogas. ¿De acuerdo? La belleza material del paraíso. 1. Belleza material. Belleza, porque allí hay una forma y una composición energética, la que sea, y es apreciable. Belleza. Belleza, digamos, energética. Lo vamos a entender mejor. La belleza energética del paraíso consiste en la magnificencia de su perfección física, de su perfección tal como lo hemos explicado. 1. Belleza material. 2. La grandiosidad o grandeza de la isla de Dios se exhibe en las estupendas realizaciones intelectuales y en el desarrollo de la mente de sus habitantes. Belleza material, belleza energética, su grandeza. La gloria de la isla central se muestra en la dote infinita de personalidad espiritual divina. Desde ahí se dota de personalidad a todo personaje del espacio-tiempo que quiera ser actuado por una conciencia. Una conciencia en el plano de planificación desea actuar a un personaje en el plano de manifestación, esto por diferentes niveles, y la dotación de personalidad proviene de la isla eterna del paraíso. Ya sabemos lo que es una personalidad. Es una consciencia de autorreferencia, es decir, ser consciente de su propia consciencia, de sí mismo, que a su vez reconoce a otras consciencias y que es capaz de relacionarse con ellas. Eso es una personalidad. Pues la dotación de la personalidad proviene de allí. Y si no, no eres una personalidad. Si no hay una dotación de personalidad. Aunque haya inteligencia, aunque haya espíritu y aunque haya emoción. Si no hay dotación de personalidad, no hay esas características de toda personalidad. Belleza energética, grandiosidad o grandeza intelectual o mental y gloria correspondiente a ser el origen prerrogativo de la dotación de personalidad. Pero las profundidades de la belleza espiritual y las maravillas de este conjunto magnífico están totalmente más allá de la comprensión de la mente finita de las criaturas materiales. Bien, pues después el libro Durantia de emplear una serie de términos aptos para que en la década de los 20-30 podamos comprender un poquito, atisbar así con los ojos cerrados de qué nos está hablando, luego nos dice, y esto no lo podéis comprender, os lo explico de una manera que os imaginéis algo, pero no os lo puedo explicar cómo es en realidad. Pero las profundidades de la belleza espiritual y las maravillas de este conjunto magnífico están totalmente más allá de la comprensión de la mente finita de las criaturas materiales, de nuestra mentecita material. La gloria y el esplendor espiritual de la morada divina son imposibles de comprender para los mortales. Y el paraíso existe desde la eternidad. Fíjate que incluso utiliza términos desde, es un término temporal, pero tiene que decirlo de alguna forma para que nosotros, que somos criaturas finitas y por lo tanto imbuidas del contexto temporal, podamos entenderlo. Y el paraíso es existencial, porque es el portal dimensional entre la ausencia de espacio-tiempo del espíritu y el espacio-tiempo de la experimentación de la limitación, con lo cual el paraíso es existencial. Existe desde la eternidad es una forma de decirlo para que lo entendamos. Existencial es que es y no está sujeto al tiempo. No es que es desde hace mucho, es que es. No hay archivos ni tradiciones respecto al origen de esta isla nuclear de luz y de vida. Como veremos a lo largo del libro Durantia, y esto es un concepto con el cual nos vamos familiarizando cada vez más, hay archivos y registros de todo lo que acontece en la exploración del espacio-tiempo, en todo punto espacio-temporal. Hay archivos y registros de todo. De hecho, muchos personajes de los que vamos a ver aquí en el libro Durantia son archivistas o registradores, llamadlo como queráis, y se dedican a
archivar y registrar la historia de lo que va sucediendo en todo punto del espacio-tiempo. Pues bien, dice el libro Durantia, en el paraíso no. El paraíso no tiene archivos, porque no había nadie que pudiese estar en el momento de la inauguración de esas fases cada vez más diferenciadas del yo soy primigenio hasta acabar en las 7 manifestaciones de Dios dentro de la inauguración del espacio-tiempo. No había allí nadie porque es que está fuera de la exploración. Es la inauguración de la cual parte la exploración espaciotemporal, que desde un punto de vista de la mentalidad supone una involución de la mentalidad, una limitación progresiva de lo operativo de la mente y una densificación y formalización de la energía, que es ni más ni menos la forma en cómo se manifiesta el pensamiento del espíritu para organizar todo esto. Con lo cual, no había nadie. Por cierto, los registros acásicos son pues unos determinados registradores de los muchísimos tipos de registradores que hay en todo lo que ocurre en el espacio-tiempo, que en cada planeta registran la historia real de lo que ocurre en ese planeta y la historia de cada una de las conciencias y de sus ciclos de reencarnaciones y de, en fin, toda una serie de cuestiones. Pues bien, entre la explicación previa y la lectura de esta introducción se nos han ido 45 minutos. Pero tenemos que hacer un esfuerzo, porque si dejamos para otra sesión el epígrafe 1, la morada divina, se va a quedar en 2 sesiones diferentes la explicación previa y este primer epígrafe. Y parte de esa explicación previa era para este primer epígrafe, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo y seguir. Epígrafe 1, la morada divina. El paraíso sirve muchos propósitos en la administración de los reinos universales, pero para los seres criaturas, para nosotros, en el extremo, el paraíso existe fundamentalmente como morada de la deidad. Ahora lo va a explicar un poquito más esto de morada de la deidad, porque para las personas que han estudiado la metafísica espiritual profunda de las revelaciones modernas y contemporáneas, chirría un poco que la deidad tenga morada. Bien, no es el Dios en fase primigenia, son las manifestaciones personales. El Dios indiferenciado, personal e impersonal, estático y dinámico, potencial y actual, deificado y no deificado, se ha diferenciado en aspectos, y los aspectos personales sí pueden tener un enfoque cósmico, que es a lo que un enfoque cósmico de su mente, que es a lo que el libro Durantia le llama su morada, un enfoque de atención cósmico de su mente, en un punto del gran escenario diseñado, sí pueden tenerlo. Repetimos y seguimos. El paraíso sirve muchos propósitos en la administración de los reinos universales, pero para los seres criaturas existe fundamentalmente como morada de la deidad. La presencia personal, no impersonal, la presencia personal del Padre Universal reside, presencia como enfoque, atención de su mente. La presencia personal del Padre Universal reside en el centro mismo de la superficie superior. Bueno, vamos a ir describiendo cómo es la forma de la isla eterna del paraíso según nos lo va contando el libro Durantia. Nos habla de una superficie superior, con lo cual tiene que haber una superficie inferior. Fijaos que yo ya estoy explicando un poco cómo es la forma con esto, ¿no? Pues en la superficie superior, aquí en el centro, está el punto de atención de la conciencia del Padre Universal, que el libro Durantia le llama su morada. La presencia personal del Padre Universal reside en el centro mismo de la superficie superior de esta morada de las deidades, la cual es casi circular pero no esférica. Casi circular, pues vamos a entender que es un poco ovoide. Vamos a pintar el círculo, en vez de un círculo perfecto, pues un poco ovoide, no es un círculo perfecto, pero ahora a esto que hemos dibujado así, en vertical, lo agarramos y lo ponemos en horizontal, y entonces nos queda así como una especie como de pastel o de torta, que no es totalmente esférica, es ovoide y es
pues como un platillo volante, pero aunque en vez de ser redondo, sería un poco ovoidal, ¿no? Bueno, vamos adelantando un poquito porque si no, no se puede entender. La presencia personal del Padre Universal reside en el centro mismo de la superficie superior, centro de la superficie superior, no de la inferior, centro de la superficie superior, de esta morada de las deidades, la cual es casi circular, pero no esférica. Esta presencia paradisíaca del Padre Universal, presencia, está presente. ¿Cómo está presente? Atención de su mente. Ahí. Es mente. Está inmediatamente rodeada por la presencia personal del Hijo Eterno. Claro, si fuese un cuerpo, esto alguno puede pensar, oh, pues si está ahí, tiene su cuerpo. No tiene su cuerpo. Fijaos que dice, la presencia del Padre Universal está rodeada por la presencia del Hijo Eterno. Y ahora va a decir, y la del Hijo Eterno está rodeada por la presencia del Espíritu Infinito. Son enfoques de atención de las mentes de estas manifestaciones del Yo Soy, de estas deidades, enfoques de atención. Mientras que ambos están envueltos en la gloria inenarrable del Espíritu Infinito. Bien. Dios habita, ha habitado y habitará. Bueno, por cierto, esta descripción, si veis cuál es el... Os voy a enseñar mi deterioradísimo libro Durantia, lo siento, pero es lo que tengo. Pero si veis ahí esa especie de logotipo, veis que son 3 círculos concéntricos y luego un puntito fuera, ¿no? Pues bien, esos 3 círculos concéntricos en algún significado están explicando lo que dice el libro Durante ahora mismo, con la presencia del Padre Universal en el centro, el Hijo Eterno rodeándole inmediatamente y el Espíritu Infinito rodeando al Hijo Eterno. El punto fuera, pues son los fractales de la fuente por ahí, por el espacio-tiempo. En este caso se aplica muy bien a esta explicación. Vale. Dios habita, ha habitado y habitará por siempre en esta misma morada central y eterna. Por siempre, pues otra licencia para poder explicarnos desde un punto de vista temporal lo que no es temporal. Dios es, su enfoque de atención en ese punto es. No se puede hablar desde siempre ni por siempre. Es. Siempre lo hemos hallado allí. Claro, este revelador sí puede decir siempre lo hemos hallado allí, porque él sí está sujeto de alguna manera al tiempo. Entonces, desde que él recuerda, siempre el Padre está enfocado allí, porque claro, ha estado desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo de nuestro tiempo, pero es que él no está en el tiempo. Entonces, hay que entenderlo en los dos niveles. Esta presencia paradisíaca del Padre Universal está inmediatamente rodeada, bueno, esto ya lo hemos dicho, Dios habita, ha habitado y habitará por siempre en esta misma morada central y eterna. Siempre lo hemos hallado allí, siempre allí lo hallaremos. El Padre Universal está cósmicamente enfocado. Aquí sí lo dice el libro Durantia de una forma un poquito más técnica. Está cósmicamente enfocado, espiritualmente personalizado. Es un aspecto personal de los muchos aspectos que tiene el yo soy primigenio, el Dios originario, un aspecto personal del Padre Universal, espiritualmente personalizado y geográficamente reside en este centro del universo de los universos. Geográficamente porque en el espacio-tiempo, efectivamente, pues llega un momento en el que si vas hacia adentro, pues de repente ahí no hay nada, ahí no hay nada. A ojos, pues por ejemplo, de disfraz de tercera densidad. Nosotros llegaríamos allí y no veríamos nada. Veríamos un gran vacío y que luego pues siguen los superuniversos por allí. Pero efectivamente, está ahí. Está ahí. No, nosotros no veríamos el absolutum. Y es energía. Pero dice el libro Durantia, es materia para que lo entendamos. Pero nosotros no lo veríamos. No es como nuestra Tierra. No veríamos nada. Hay que verlo con ojos de
en fin, otros niveles dimensionales, con visión de otros niveles dimensionales, como por ejemplo, pues la visión astral. Cuando uno pues, hace un viaje astral, pues tiene la visión astral, no está viendo con los ojos físicos, el cuerpo está dormido en la cama, pues con esa visión. Y esto es precisamente pues una de las cosas por las que he hecho esa explicación previa en la introducción. Esto que vamos a leer. Todos sabemos el camino directo a seguir para encontrar al Padre Universal. Vosotros no podéis comprender mucho acerca de la morada divina debido a lo remota que está de vosotros, concepto espacial, ¿qué les iban a contar en la década de los 20-30? No les podían contar lo que hemos contado hoy al principio de esta explicación, de esta sesión nuestra. Entonces le habla de que está muy remota. Efectivamente, espacialmente está muy remota. Si tú quieres ir en taxi de aquí al paraíso, pues en fin, puedes estar una eternidad. Claro que sí, claro que sí. Vosotros no podéis comprender mucho acerca de la morada divina, pero es que no se viaja así, no se viaja así, es un viaje interdimensional, que finalmente, como todo el espacio-tiempo es un diseño de la gran mente del yo soy primigenio, es un viaje de evolución de la conciencia. Claro, es que hay muchos niveles de explicación de lo que ocurre en la realidad extensa y en concreto en los desplazamientos por el espacio-tiempo. Hay muchos niveles de comprensión de qué es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Vosotros no podéis comprender mucho acerca de la morada divina debido a lo remota que está de vosotros, es decir, en nuestra 3D, pues llegar allí, si no hacemos el viaje interdimensional, sería eterno, y a la inmensidad del espacio que os separa de ella, efectivamente. Espacio físico muchísimo, pero tú cambias de dimensión y te subes a la dimensión pura del espíritu y estás allí, porque está aquí. Los puntos A y B donde está el espíritu, en los dos a la vez y en todo el trayecto intermedio. Claro, si tú bajas al nivel del espíritu, estás allí. Si tú subes al nivel del humano, o al revés, o subes y bajas, da igual, pues tienes que estar toda la eternidad viajando, porque tienes una afección del espacio tremenda. Pero los que pueden comprender el significado de estas distancias enormes, acordaos de la explicación de la dirección energética, los que pueden comprenderlo. Ahora nosotros con esta explicación podemos atisbarlo un poquito más. Conocen la ubicación y morada de Dios tan certera y literalmente como vosotros conocéis la ubicación de Nueva York, Londres, Roma o Singapur, ciudades definitiva y geográficamente situadas en Urantia. Pues bien, ¿cuál es la dirección energética del paraíso? La dirección energética más elevada que hay en todo el espacio-tiempo. ¿No? Aquí hay una frecuencia energética, X. Cambias de dimensión astral, Y. Cambias a otra densidad, al semiespiritual, Z. ¿Cuál es la dirección energética del paraíso? La más elevada en frecuencia de todo el espacio-tiempo. Por eso todo el mundo la conoce, pero hay que entenderlo. Pero los que pueden comprender el significado de estas distancias enormes conocen la ubicación y morada de Dios tan certera y literalmente como vosotros conocéis la ubicación de Nueva York, Londres, Roma o Singapur. Ciudades definitiva y geográficamente situadas en Urantia. Si fueras un navegante hábil, equipado de nave, mapas y brújula, desde luego sin mapas energéticos, no, podrías encontrar fácilmente estas ciudades. Asimismo, si tuvieras el tiempo, los medios de viaje, tránsito interdimensional, y estuvieras calificado espiritualmente, visión espiritual, y contaras con la guía necesaria, evolución de mentalidad, podrías pilotear de universo en universo y de circuito en circuito, viajando siempre hacia el interior a través de los dominios estelares, hasta que por fin te hallarías ante el resplandor central de la gloria espiritual del Padre Universal. Aún así, el libro de Urantia te dice lo de ir en taxi. En taxi podrías llegar, tardarías una eternidad, pero podrías llegar en taxi. Pues bien, pero ya deja insinuado, para quien entienda realmente cómo ocurre, el paraíso está en un sitio muy concreto, es una dirección energética única, como todas las demás.
y es la más famosa de las direcciones energéticas, la más elevada. Y tú, espacialmente, hacia adentro puedes llegar allí, solo que no lo vas a hacer nunca, porque tú, cuando transites de la 3D a la 4D, ya no irás con tu cuerpo a ningún sitio. Irás con otro cuerpo a otros sitios, que es el astral, luego con un punto que es el mental, y luego ya sin cuerpo, luego serás absonito, y cuando llegues allí, en fin, tendrás las características y atributos necesarios para poder interrelacionar allí. El sitio donde está el puente hacia el espíritu, la isla eterna del paraíso, el puente del que habla un punto de milagros, tiene un pie en el paraíso y el otro en el entorno del yo soy primigenio. Ahí está el puente. Bien, hacia la unificación total. Provistos de todo lo necesario para el viaje, es tan posible encontrar la presencia personal de Dios en el centro de todas las cosas como lo sería encontrar ciudades distantes en tu propio planeta. Aquí te pones ahora el navegador y te lleva. Y de la otra manera, pues ya hemos explicado, una dirección energética a la que tienes que llevar tu conciencia a esa configuración energética concreta y entonces estarás en el mundo del espíritu puro. Claro. Si es en realidad sencillo atisbar burdamente todas estas cosas, que es lo que hacemos. Luego ya entenderlo más, pues ya nos tocará. El hecho de que tú no hayas visitado estos sitios no refuta en modo alguno su realidad ni su existencia auténtica. Bueno, tú como personaje físico-material no los has visitado, pero tú como fractal de la fuente chispa divina provienes de allí. Has entrado por el portal dimensional a la exploración del espacio-tiempo, desde el entorno del yo soy primigenio, entorno del espíritu puro, absoluto e infinito. Has entrado por el portal dimensional en esos procesos de involución para luego acabar aquí en un punto de ese juego, de ese gran parque temático, que es donde estás tú ahora. ¿Qué tan pocas de las criaturas, cuán pocas de las criaturas del universo, lo he leído mal, que tan pocas de las criaturas del universo hayan encontrado a Dios en el paraíso, en modo alguno refuta tampoco la realidad de su existencia, ni de su persona espiritual en el centro de todas las cosas. Esto yo creo que va destinado a los científicos materialistas. Bien, el Padre ha de ser hallado siempre en esta ubicación central. ¿Ves? Si es que cuando se entiende un poquito armonizado con la información actual, ya lo lees y ya lo entiendes todo perfectamente lo que quiere decir el libro de Urantia. Está explicado pues para una mentalidad de hace 100 años. Bien, pues entendiendo un poquito lo que nos cuentan ahora, pues ya todo esto no te causa ninguna contradicción ni ningún chirrío interno, pues ya sabes que se tenía que expresar así en aquel momento. El Padre ha de ser hallado siempre en esta ubicación central, su aspecto personal y su enfoque cósmico de atención de su mente. Si se mudara, se desencadenaría el pandemonio universal. Claro, porque él tiene que tener una atención en sostener todo el gran escenario. Nosotros, como fractales, el Padre Universal es una manifestación nuestra muy previa a esta manifestación de aquí, es una manifestación muy previa. Tiene que estar sosteniendo el escenario y lo sostiene con el enfoque de atención en ese punto que es la isla eterna del paraíso. Si se mudara, se desencadenaría el pandemonio universal. Pues ese escenario de esferas que giran se desperdigaría, ¿no? Porque en él convergen, en este centro residencial, las líneas universales de la gravedad desde los confines de la creación. Recordad, el libro de Urantia contempla la gravedad energética, la gravedad mental, energética, él dice material, la gravedad de atracción de la energía en estado denso, la gravedad de atracción de la energía en estado mental, la gravedad de atracción de la energía en estado espiritual y la gravedad de atracción de la energía cualificada por la personalidad.
son varias gravedades. Y ya hemos visto en la sesión anterior, en el prólogo, que la gravedad de la energía, pues hay muchos estados de energía previos a este que conocemos aquí. Tenemos la fuerza cósmica, la energía emergente y el poder universal. Y cada uno tiene un estado y se ve atraído de diferente forma por el paraíso o no. Entonces, todo esto muy complejo y el libro de Durantia nos lo explica a los de hace 100 años como puede. Entonces hay que irlo armonizando con lo que sabemos de después para atisbar un pelín más y un pelín con un entendimiento mayor de lo que realmente ocurre. El Padre ha de ser hallado, repetimos, siempre en esta ubicación central. Si se mudara, se desencadenaría el pandemonio universal, porque en él convergen en este centro residencial las líneas universales de la gravedad. Hemos dicho que son varios tipos de gravedad, porque hay muchos tipos de energía, desde los confines de la creación. Si remontamos el circuito de la personalidad a través de los universos, gravedad de la personalidad, o seguimos las personalidades ascendentes mientras viajan hacia el interior de la creación donde está el Padre, si trazamos las líneas de la gravedad material hasta el paraíso bajo, o seguimos los ciclos pulsantes de la fuerza cósmica, si trazamos las líneas de la gravedad espiritual hasta el Hijo Eterno, o seguimos la procesión de los hijos paradisíacos de Dios que se dirige hacia el centro, si descubrimos los circuitos mentales o seguimos los billones de seres celestiales que surgen del Espíritu Infinito mediante cualquiera de estas observaciones o por todas ellas, se nos conducirá directamente hasta la presencia del Padre en su morada central. Y aquí está reconociéndote implícitamente el libro de Durantia que el avance evolucionario de la criatura y traslado a otros niveles dimensionales más elevados, de energía menos densa, de lo finito a lo absonito, de lo absonito a lo absoluto, es acercarse cada vez más al espíritu y aumentar la frecuencia vibratoria de tu energía para que tu dirección energética se vaya aproximando a la dirección energética más elevada de todo el espacio-tiempo. ¿Lo veis cómo energéticamente se puede explicar también? Una cosa es cómo lo explica el libro de Durantia, manifestación. Otra cosa es cómo realmente ocurre. Nivel de explicación de la exploración espacio-temporal, energético. Tu dirección energética se va aproximando cada vez más a la dirección energética del paraíso. O nivel de la mente, evolución de la mentalidad, que es la explicación originaria desde el punto de vista del yo soy primigenio, del entorno del espíritu. Porque por el principio de mentalismo, la mente es causa y todo lo demás es manifestación en diferentes densidades. Aquí Dios está personal, literal y realmente presente. Personal, claro, es personalidad, es una manifestación personal. Dios Padre es una de las 7 manifestaciones del yo soy primigenio, es una de las 3 personales. Personal, literal, el enfoque de su atención dentro del espacio-tiempo está ahí, con lo cual literalmente está ahí, porque en ese nivel lo real es el espíritu. Y el espíritu se expresa a través de su mente, y su mente se enfoca ahí, pues ahí está, real, literal y realmente presente. Aquí Dios está personal, literal y realmente presente. Y desde su ser infinito fluyen los caudales de las corrientes de la vida, la energía y la personalidad para todos los universos. Pues aquí acaba este epígrafe 1, la morada divina. Al final, entre pitos y flautas, la explicación inicial, la introducción y este primer epígrafe, la morada divina, nos ha llevado 1:10, no ha sido tanto. Dejamos para la siguiente sesión el epígrafe 2, la naturaleza de la isla eterna. Hasta entonces.